Hola amigos, comparto con ustedes algunos apartes históricos y algún análisis sobre el conflicto árabe-israelí, que es un conflicto que nos atañe al mundo entero, que no solamente se centra en Israel y en Palestina, sino que es el mundo entero quien tenemos que ver con ese conflicto, porque a cada bando del conflicto que existe en este momento, existe una gran cantidad de países que los apoyan de ambas partes. Veamos un poco, qué bueno verificar la historia para entender un poquito por qué se ha recrudecido esa situación tan tensa en Medio Oriente. No perdamos de vista algo muy importante como es el territorio y como es el 65% de la producción de crudo a nivel mundial. Esos son unos datos importantes de entrada para lograr establecer y entender un poco por qué se está en este momento en ese combate tan crudo. Veamos un poquito, retrocediendo la historia, cómo se formó el Estado judío y por qué hablamos de Estado y no de nación. Veamos, en 1880 a 1887, más o menos, y mucho, incluso mucho antes, desde el Imperio Romano, en Roma fue el que bautizó a Palestina, que fue el que habló de Palestina. Eso es una situación, un asentamiento que viene desde mucho más atrás, pero incluso desde Abraham es una situación bíblica en la que se dijo que la tierra prometida de Israel sería Jerusalén, y por eso es que está ubicado en ese punto el Estado de Israel y no en otro punto, porque desde tiempos bíblicos, desde hechos bíblicos y desde estas creencias religiosas, se ha acentuado y se ha enviado un mandato de que el pueblo hebreo y la tierra prometida donde mana leche y miel, dijo Abraham, será en Jerusalén. Entonces, desde 1887, más o menos, se han venido asentando colonos o colonias judías en ese territorio que hoy se conoce como Israel. Posteriormente, en 1948, luego de terminado el Holocausto, esa situación tan grave, tan profunda de violación de los derechos humanos al pueblo hebreo, en la Segunda Guerra Mundial, realizada por los nazis, como bien es conocido por todos, pues hizo de que el mundo volcara, digamos, su comprensión frente al Estado de Israel, frente a los ciudadanos de Israel, que en ese momento no tenían un territorio delimitado y por eso no se podría hablar de Estado hasta ese momento. Recordemos que hay unos tres elementos fundamentales para que se pueda hablar de Estado: es que exista una forma de gobierno, que existan unos habitantes o unos ocupantes de una nación y que exista un territorio. Si existen esos tres elementos, se puede hablar entonces de Estado. Y tiene ese estatus político de Estado, lo que le da derechos y obligaciones. Entonces, hacia 1948, la ONU estableció y dijo que el Estado de Israel ocuparía ese territorio que actualmente se disputan y que está muy al lado de la franja de Gaza, digamos en Israel. Posteriormente, hacia 1967, el mundo árabe, en especial Egipto, digamos las fronteras que rodean al Estado de Israel, Egipto, Cisjordania, Siria, todos estos países, ellos siempre no han estado de acuerdo con que se le haya determinado, se le haya asignado por la ONU o se haya reconocido a Israel como Estado. En el fondo siempre existía esa situación tensa y digamos, la gran manzana de la discordia, que es Jerusalén, porque allí en Jerusalén confluyen tres creencias importantes del mundo religioso, que es el mundo del cristianismo, el mundo islámico o el mundo árabe y la religión como el judaísmo.
o los judíos, lo que conocemos como el pueblo hebreo. Entonces allí, para las tres religiones, cristianos, judíos y musulmanes, existen sitios muy importantes que son del territorio y que están en Jerusalén, en ese sitio tan antiguo del mundo. Entonces parte de eso es un conflicto. Entonces, ¿qué sucedió en la guerra en 1967? Se produjo una guerra de 6 días, denominada la Guerra de los 6 días, en donde Israel pues triunfó en ese momento, pero siempre existieron tensiones. Posteriormente, en 1973, se dio la denominada Guerra del Yom Kippur. En Yom Kippur duró los primeros 10 días, en octubre de 1973, los primeros 10 días el Estado de Israel los cogieron por sorpresa, parecido como esta vez, y ellos iban perdiendo el combate, y al día 10 Estados Unidos se sumó al apoyo de Israel y pudo sacar avante ese combate y resultó vencedor en el Yom Kippur. Allí se firmaron, digamos, unos acuerdos, y posteriormente, digamos que Egipto cedió en ese momento y Siria cedieron en ese momento histórico a que siguieran viviendo, entre comillas, en paz. Posteriormente, pues eso incluso en 1973 le costó el primer ministerio a Golda Meir, una gran líder del mundo, del pueblo hebreo, y que posteriormente, hacia 1993, se hicieron unos acuerdos que fueron los acuerdos denominados de Oslo, en donde ya se trató de renegociar lo de siempre, lo de Jerusalén y lo del respeto por el pueblo palestino y por el pueblo de Israel, y porque Israel sea reconocido como un Estado, y ese ha sido siempre el tema allí, el tema religioso y de territorios. Pero sin embargo, todavía se seguía insistiendo en que no, en que el mundo árabe insiste en que los territorios de Palestina son los que estaban antes de 1967, de esa guerra de los 6 días. Posteriormente, en el año 2000, también en el Camp David, también se trató de llegar a acuerdos, y siempre Estados Unidos allí mediando y demás, pero pues ese siempre ha sido como la gran tensión. Pero es importante entender por qué se da ese conflicto, que aparte de lo que he venido mencionando del territorio, de la parte religiosa, pues hay grupos fundamentalistas. Entonces una cosa será las personas o los habitantes o los palestinos como tal, que pues han sufrido ahí diezmados también por una situación tensa de guerras, y lo que viene sucediendo a nivel político. Pero ¿qué sucede? Hay dos grupos terroristas complejos, fundamentalistas y autoritaristas, que es el grupo Hamas y Hezbollah. Entonces jamás, mire como su palabra lo indica, jamás habrá reconciliación, jamás habrá reconocimiento del Estado israelí. La carta fundacional o las constituciones del grupo Hamas es atacar directamente y borrar de la faz de la tierra a Israel. Pero Israel ha desarrollado una gran cantidad de estrategias militares y una gran cantidad de situaciones y de innovación, de tecnología y demás, que ha iluminado el mundo entero y que le ha permitido sobrellevar esa situación, y le ha permitido incluso darle apoyo al pueblo palestino. Entonces el problema aquí no es del pueblo palestino, el problema aquí es de los grupos fundamentalistas y radicales que han atacado y que siguen atacando. Me gusta hacer este tipo de vídeos, y es un momento importante para enaltecer a la comunidad hebrea en Colombia. Nuestro país debe de castigar, de recriminar ese tipo de situaciones de terrorismo, de condenar el terrorismo. No se puede apoyar una situación de estas. El mundo hebreo, para los que no saben o no conocen mucho del mundo judío, ha ayudado mucho a la humanidad. Israel ha inventado todo, el teléfono celular por el que estamos grabando, las cámaras, Google, que tanto le ayuda a la gente a buscar situaciones, gran cantidad de cosas, el oso de peluche, el bolígrafo, el procesor de texto,
una gran cantidad de inventos y de innovación que ha hecho el pueblo hebreo en beneficio de la humanidad. Digamos que ha actuado con una gran ética el pueblo hebreo, ayudando a toda esta inventiva, a toda esta innovación. En Colombia, recuerden que celebramos un tratado de comercio donde es un gana-gana, donde hace poco está celebrado ese tratado pues, relativamente joven, ese tratado de libre comercio entre Israel y Colombia, y que tanto ha ayudado. Los israelíes son unos grandes estrategas militares, donde han exportado una gran cantidad de estrategias y una gran cantidad de situaciones que han ayudado a la seguridad de nuestro país, por ejemplo. La gran cantidad de empresas, es que basta estudiar un poquito cómo es que en Colombia, por ejemplo, está conformada la gran cantidad de empresas. Existen personas que escuchan noticias del pueblo hebreo y demás y ni siquiera saben que trabajan en empresas de hebreos. Porque, por ejemplo, aquí en Colombia, entre Barranquilla, Cartagena, digamos en Bogotá, en muchas partes de Colombia, Medellín, Cali, hay una gran cantidad de industrias y de empresas hebreas que ayudan al desarrollo económico de nuestro país. Entonces, cuando uno entiende esta situación, estos no son hechos aislados, esto no es de una cosa que sucedió una guerra por allá en un país en Medio Oriente y que nosotros pues no, ni fu ni fa, no. Por el contrario, Colombia se ha beneficiado enormemente de toda y la humanidad entera, de toda la inventiva y la genialidad del pueblo hebreo. Miren cómo, por ahí leía una frase que decía en Sion, un grupo, decía que han querido enterrarnos, pero se olvidaron de que éramos semillas, y semillas buenas, que dan buenos frutos al pueblo hebreo. Han querido enterrarlos, pero son buenas semillas que dan frutos. Entonces, en un desierto, ellos han desarrollado una gran cantidad de inventiva para la agricultura, para sembrar alimentos y para que crezcan alimentos en medio de un desierto. Es importante reconocer toda esa inventiva y toda esa ayuda que el pueblo hebreo ha hecho al mundo, pero uno, para entender y para no parcializarse de un lado y del otro, debe de comprender la historia, porque quien no comprende la historia está condenado irremediablemente a repetirla. Por eso es bueno entender por cuál es la pretensión de un lado y del otro, ¿cierto? ¿Cuál es la pretensión de Israel y cuál es la pretensión de Gaza y del pueblo palestino? En este momento se estaban llegando a acuerdos, el pueblo, digamos, Israel, con el mundo árabe en distintas negociaciones en las cuales se estaba llegando a acuerdos para alcanzar la paz, y por eso estaban tan tranquilos, entre comillas, en estos momentos, y por eso fue que los tomaron por sorpresa. Pedimos a Dios que los bendiga, que bendiga al pueblo hebreo y que a todos les ayude, tanto a los hebreos como a los palestinos, porque el pueblo palestino, repito, no tiene nada que ver en los enfrentamientos de grupos fundamentalistas, y que se pueda llegar a acuerdos de parte y parte, pero que habrán unas situaciones que son definitivamente irreconciliables, y que tenga el mejor desenlace, es nuestro deseo, y que nuestro país comprenda todo el bien que le ha hecho el mundo judío o el pueblo hebreo al mundo entero. Israel no es un monstruo, es una nación próspera que está bendecida por Dios y que ha ayudado a la humanidad entera, y eso será reconocido en la historia, y existen muchos hitos importantes para reconocérselos. Gracias por la intervención.